repaso, ¿sí? Vamos a partir desde la actividad número 5, que nosotros habíamos hecho la primera parte, ¿sí? El tema de este trabajo práctico, ecuaciones diferenciales. Hoy, si bien vamos a trabajar la actividad 6, 7 y 8, pero vamos a partir de la actividad 5 haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En la actividad 5 estudiamos las ecuaciones diferenciales a variables separables, ¿sí? Entonces, habíamos hecho el inciso A, ya había una aplicación desde el inciso B, el inciso C. Espero que ustedes hayan intentado hacer algo, esperemos, ¿sí? Entonces, ¿qué le decía en la actividad, en el inciso B? No tengo la consigna. ¿Quién la tiene ahí? La puede leer. ¿A quién tiene la consigna de la actividad 5, inciso B? Vamos a partir desde esa actividad. ¿Qué decía? ¿Qué decía la consigna? ¿Quién tiene ahí el práctico cerca? Impreso. ¿Nadie? A ver, Nicolás, Camila, Facundo, si están en la clase. ¿Quién puede leer la consigna de la actividad 5, inciso B? Ahí la tengo, profe. A ver. Dice, obtenga una curva que pase por el punto 0,1, de modo que la pendiente de la recta tangente en cualquier punto x, y de la curva es abscisa de x. Y grafique la solución. Bien, exacto. Entonces lo que me está diciendo, lo que yo tengo que determinar, en realidad lo que ustedes deben determinar es una curva, una función f, g, como la quieran llamar, tal que, ¿qué condición se dice? Que la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto es la abscisa. Y la abscisa es x. O sea que m de t es x. Pero m de t, ¿con quién la relacionamos? ¿Quién es m de t? La ¿Qué es m derivada. de t? La derivada de la función. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos como dato acá es el f' de x igual a x. Pero tenemos la derivada. Nosotros queremos determinar la función. ¿Sí? Entonces, si tenemos la derivada, ¿cómo determinamos la función? ¿Qué hay que hacer? Integrar. Hay que integrar. Y si hay una derivada, estamos en presencia de que acá hay una igualdad, hay una ecuación, donde aparece la derivada de una función desconocida. Entonces, ¿qué ecuación es esta? Ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Porque f' de x, ¿quién es? La derivada de f con respecto de x, ¿o no? ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que para encontrar la f de x tenemos que integrar esta función. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. ¿Sí? Acá, en realidad, no sé por qué razón yo me volví al... ¿Quién es la derivada f'? Es la derivada de f con respecto de x, y esto es igual a x. ¿Sí? Bien. Este sería como decir el i'. También puedo decir es la derivada de i. Está perfecto que escriban esto. La derivada de i con respecto de x es igual a x. Y es una ecuación diferencial. ¿Sí? Es una ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos para resolver esta ecuación diferencial? Pasamos ¿Qué tenemos? multiplicando d de x. Tenemos que, en realidad, ¿qué es lo que hacemos, Nicolás? Separamos las variables. Porque recuerden cómo era cuando una ecuación diferencial es a variable separable, cuando nosotros la podemos escribir, ¿verdad? La derivada de i con respecto de x, que sería el i', es igual a ¿quién? A una función de x
sobre una función de y. ¿O no? Si sucede esto, podemos separar las variables. O sea que la función que depende de y pasa al primer miembro. Y el diferencial de x pasa al segundo. Eso es lo que hago, ese pasaje en realidad se llama separar las variables. Entonces, aquí si nosotros vemos acá nuestra función m de x como para identificarla, ¿quién sería? Nuestra m de x acá, x. Y la función n de y, bueno, ¿cuál es el denominador de x? Es 1, ¿verdad? Entonces esa sería la función. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Separo las variables. Primero siempre despejar la derivada, lo que les decía en la clase pasada. Si la puedo expresar como un producto, como un cociente de funciones que dependen de x, de ahí vamos a poder separar las variables. Entonces, separemos las variables. El diferencial de y igual a x, diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué hago una vez que separé las variables? Integrar. Hay que integrar. Integro con respecto de y, integramos con respecto de x, ¿sí? ¿Y cuál es la integral con respecto de y? O podrían haber puesto acá el diferencial de f, que va a estar perfecto también. Base y. Y igual, y acá me va a quedar x al cuadrado 2. sobre 2 más la constante. Y esa sería la familia de curvas. ¿Desde dónde partimos? Que la pendiente, esto me va a representar una familia de curvas. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esta curva siempre va a ser igual a quién, a la abscisa. Eso desde ahí partimos, ¿sí? Entonces esta es la curva. Pero esta sería la solución general de la ecuación diferencial. Yo ahí en el Power ya se los voy a corregir, lo resolví aplicando la definición de integral, que no era la idea, simplemente era aplicar usando ecuaciones diferenciales. Entonces esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero me pide una particular, la curva que pasa por qué punto era de coordenadas 0, 1 o 1, 0, no recuerdo. Me lo 0, habían 1. dicho. 0, 1. Ese punto 0, 1 pertenece a la curva. Entonces, si pertenece, debe verificar esto. Entonces, vamos a sustituir el valor de x y el valor de y. Cuando x es 0, el valor de y es 1. Entonces, 1 igual a 0 al cuadrado sobre 2 más c. Entonces, ¿cuál es el valor de c? 1. El valor de c es 1. Por lo tanto, de toda esta familia de curvas, yo quiero una en particular, la que pasa por el punto de coordenada 0, 1. Entonces, la solución particular de la ecuación diferencial sería 1 medio de x al cuadrado más 1. Entonces, esa es la solución particular de la ecuación diferencial. Particular. ¿Sí? ¿Y qué me representa geométricamente una curva de todas estas? Yo tomo esta. Es la solución particular, una curva determinada. ¿Y es una familia de qué? Geométricamente es una familia de curvas, pero ¿qué curvas? ¿Son funciones cuadráticas o no? Esta es una función cuadrática. Una función cuadrática, su gráfica va a ser una familia de parábolas. Y justamente como el término
lineal es el coeficiente del término lineal es 0, van a ser parábolas donde el vértice se va a ubicar sobre el eje de las ordenadas. Eso nosotros lo sabemos de matemática 1. ¿Sí? Todo lo que proyecte, yo lo había resuelto, perdona, el ejercicio usando el concepto de integral, que no está mal, pero como estamos en ecuaciones diferenciales, la idea era resolver usando ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, cuando yo le presente la clase, se los voy a corregir. Lo que les quiero mostrar es que es lo mismo, o sea, esto debería haber planteado la ecuación diferencial. Acá llegamos, entonces, esta es la familia de curvas. Esta es la solución general. Tengo una familia de curvas, y si ustedes ven, el vértice de esta parábola está sobre el eje de las ordenadas, justamente porque el coeficiente del término lineal es 0. ¿Sí? Pero yo de esas curvas, ¿cuál quiero? La que pasa por el punto de coordenada 0, 1. O sea, esta solita sería la solución particular. ¿Sí? Esa sería la solución particular, y si le piden la gráfica sería esta. De toda esa familia tomo una determinada, la que pasa por el punto de coordenada 0. Bueno, ese era un repaso de la actividad 5. Esta parte está perfecto hasta acá. Aquí no está mal, pero como les dije, quería que lo hagan planteando la ecuación diferencial. Luego le voy a pasar prolijita a la clase. Le voy a escribir esto que le escribí acá con rosa. Se los voy a hacer en la presentación. Bueno. También tenían ahora y han trabajado mucho, y les dije que hagan los problemas porque yo le voy a hacer el cuestionario y estoy pensando hacer problemas. ¿Sí? Pero no crean que va a ser complicado, algo sencillo para que hagan. Lo voy a pensar de todas maneras, ¿no? Bien. En el parcial no va a haber, ¿no? ¿Cómo? En el parcial no va a haber problema. Y puede que sí, no sé. Si se trabajó en el práctico, claro que con tranquilidad puede haber problemas. ¿Sí? Así que bueno, vamos a aplicaciones. Tenían estos problemas. Son en el inciso C, dice resuelva las siguientes situaciones y analice la validez de los resultados. Y tienen dos problemas al estilo de lo que ustedes ya trabajaron en la teoría. ¿Sí? Esto no tiene que costar. ¿Sí? Yo les voy a plantear el inciso 1, perdón, el problema 1, y ustedes hacen de la misma manera el problema 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice este problema? Dice, la reproducción de células cancerosas en un tejido crece con una rapidez proporcional a su tamaño. Entonces, dice, un tejido contiene inicialmente 10 células cancerosas y después de 1 hora se ha duplicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, obtener una expresión que permita determinar la cantidad de células cancerosas después de T horas, y luego graficar. Después, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que el tejido tenga 160 células cancerosas? Y después, el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas células malignas tendrá el tejido después de un día? ¿Sí? Entonces, para responder a estas preguntas tenemos que partir desde acá. ¿Sí? Esta situación problemática nosotros la podemos modelar mediante una ecuación diferencial. ¿Y cómo vamos a plantear una ecuación diferencial? Si nosotros hablamos de ecuación diferencial, sabemos que tiene que aparecer al menos la derivada de una función desconocida. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿y cómo vamos a plantear esa ecuación? ¿Dónde está la derivada y quién es la función desconocida? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar las variables, ¿sí?, de la que está hablando este problema. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a considerar? ¿Quién será nuestra función desconocida? ¿Qué será nuestra variable dependiente? ¿Y cuál será nuestra variable independiente? A ver. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que acá vamos? Dice, obtengo una expresión que determina la cantidad de células cancerosas.
O sea, ¿quién sería nuestra función desconocida? ¿La cantidad de células cancerosas o no? Porque eso es lo que tenemos que determinar. ¿Qué va a depender de quién? Del tiempo que está dado en horas. Entonces esas son las variables que intervienen en el problema. Y yo le voy a llamar n, no le quise llamar c porque como tenemos que resolver una ecuación diferencial, le integramos y sabemos que aparece la constante de integración que le llamamos c, entonces digo, bueno, le llamo n a la cantidad de células cancerosas en ese tejido. Que acá tienen más aproximadamente un gráfico, ¿sí? Y t, el tiempo que está dando en hora, que es nuestra variable independiente. Pero ahora, ¿cómo planteo la ecuación diferencial? Ahora tengo que plantear la ecuación diferencial. Tiene que aparecer la derivada de la función desconocida n con respecto del tiempo. ¿Y dónde vamos a ir a buscar? Y bueno, acá dice, la reproducción de células cancerosas en un tejido crece con una rapidez. Esa palabra rapidez, crece con una rapidez, me está diciendo que hay un cambio. Y si hay un cambio, ¿qué es lo que aparece? La derivada. Dice que esa reproducción de células crece con una rapidez que es proporcional a su tamaño. O sea, cómo va cambiando en forma proporcional a su tamaño. Entonces, lo que les mostraba la profe la vez pasada en teoría, le decía, cuando yo quiero decir que algo es proporcional, una cantidad es proporcional a otra, tiene que aparecer una constante. ¿Y proporcional a quién? Dice a su tamaño, o sea, a n, porque n sería el tamaño de esas células cancerosas. Entonces, ¿cómo voy a plantear? ¿Cómo es el cambio? ¿Qué es lo que va cambiando? Entonces, ¿con qué rapidez cambia esa reproducción de células proporcional a su tamaño? Entonces, la ecuación va a ser que la derivada de n con respecto de t es igual a ¿quién? Acá por n. Esto me está diciendo que la reproducción de células, esto me está dando el cambio, cómo crece, cómo cambia, cuál es la rapidez. Entonces me está dando la rapidez. Es proporcional a quién, al tamaño de la población que es n. Esta es la constante de proporcionalidad. Entonces este es el modelo que deben plantear. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial además a variables separables. Nosotros queremos determinar n, que es lo que me está representando la cantidad de células cancerosas en T horas. Entonces, si yo tengo que encontrar n, tenemos que integrar. Separamos las variables, porque es una ecuación diferencial a variables separables. Separamos las variables para resolver la ecuación. Separamos, si esto lo hicieron en la teoría, ¿sí? Este n, esta función, la pasé para el primer miembro y el diferencial de t para el segundo. Ahora integramos el primer miembro con respecto de n, el segundo miembro con respecto de t. Acá me va a quedar la integral de 1 sobre n con respecto de n, igual a la integral de k con respecto de t. ¿Cuál es la integral de 1 sobre n con respecto de n? ¿Cuál es la integral? Ustedes ya la saben, es una integral inmediata. El logaritmo natural de n. Y acá saco la constante fuera del integrando, me va a quedar k por la integral con respecto de t, que sabemos que va a ser t, más la constante de integración. Bien, pero nosotros dice que determine la expresión que determina la cantidad de células cancerosas. ¿Y quién es la expresión n? Entonces tenemos que despejar n de acá. No la dejo expresada así, porque esta sería la solución general de esta ecuación diferencial en forma implícita, pero yo necesito la expresión de n. Tenemos que despejar n. ¿Y cómo despejo n? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hago? Si yo tengo el logaritmo natural de n igual a esto, ¿qué aplicamos para despejar n? Definición. La definición del logaritmo. La base de este logaritmo natural es
E. O sea, nosotros sabemos que el argumento, que es n, va a ser igual a ¿quién? A la base del logaritmo elevado a esta expresión. Es lo que vamos a hacer. Entonces, aplicamos la definición de logaritmo, ¿sí? Y como la base del logaritmo es e, entonces me queda que n es igual a e elevado a la k por t más c. Y acá podemos aplicar propiedad de potencia, porque si en el exponente aparece una suma, eso proviene de un producto de potencia de la misma base. Eso nosotros lo sabemos de matemática 1. Entonces, yo puedo escribir que n es igual a e elevado a la k por t por e a la c. Y e a la c es una constante. El número es una constante, o sea, esto va a ser una constante. Le puedo llamar A, le pueden llamar B, el nombre, menos C, para no confundirse. Entonces, ya me quedó que n es de la forma A por E a la K por T. Esa es la expresión de n. Sería la solución general de esa ecuación diferencial. Pero nosotros necesitamos determinar una solución particular porque hay condiciones iniciales que cumple este problema. Volvamos un poquito, yo voy a volver, dice que el tejido inicialmente contiene 10 células cancerosas y después de una hora esa cantidad se ha duplicado. O sea, después de una hora, ¿cuántas células cancerosas tiene? ¿Cuántas habrá después de una hora? Si inicialmente había 10 en el tiempo inicial, después ha pasado una hora y dice que se ha duplicado, entonces ¿cuántas células cancerosas va a haber después de una hora? 20, profe. 20, muy bien, 20. Entonces tenemos esas condiciones iniciales. Y si tenemos esas condiciones iniciales, vamos a poder determinar una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer para poder responder a estas preguntas que después le siguen el inciso 2i y el inciso 3i. Nos vamos a encontrar una solución particular teniendo en cuenta las condiciones iniciales. En t igual a 0, que es el tiempo inicial, cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio, la cantidad de células cancerosas eran de 10. Pero cuando ha pasado después de una hora, dice que esa cantidad inicial se ha duplicado, o sea que hay 20 células. Con estos datos, tengo dos datos, acá tengo dos valores que no conozco, que son A y K. Entonces, estos datos me van a permitir determinar el valor de A y el valor de K. Por lo tanto, voy a tener una solución particular de esa ecuación diferencial. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir. Cuando t es igual a 0, la cantidad de células es 10. Entonces, células cancerosas, ¿sí? Hacen la sustitución y llegamos que A es igual a 10. Si A es igual a 10, reemplazan en su expresión y N ya me queda 10 por E elevado a la K por T. ¿Qué me falta determinar ahora? El valor de K. Pero nosotros sabemos que después de una hora la cantidad de células cancerosas se ha duplicado, o sea que hay 20. Reemplazan 20 igual a 10 por E elevado a la K por 1. Entonces, ¿cómo le queda acá? 20 es igual a ¿quién? A 10 por E a la K. ¿Qué necesito despejar K? Entonces, este 10 lo pasamos al otro miembro y llegamos a que E a la K es 20 sobre 10. Y 20 sobre 10 sería 2. Ahora, ¿qué hago para despejar K? ¿Cómo bajo ese K del exponente? ¿Cómo bajo ese K del exponente? ¿Qué tengo que hacer para bajar el K? Porque yo quiero saber el valor de K. Logaritmo, profe, en ambos miembros. Exacto, aplicamos el logaritmo natural en ambos miembros. Cuando hago eso, este exponente baja y me quedaría K por el logaritmo natural de E, que creo que no lo escribí, por eso se lo voy a mostrar ahora. Acá me quedaría K por el logaritmo natural de E igual al logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Y cuánto es el logaritmo natural de E? ¿Cuál es el valor del logaritmo natural de E?
1. 1, entonces K directamente me queda que es igual al logaritmo natural de 2. Y ahora con su calculadora aproximadamente sacan cuál es el valor. Yo redondeé a 2 decimales, ¿sí? K igual al logaritmo natural de 2, entonces aproximadamente 0,69. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la solución particular de esta ecuación diferencial? N de t es una función que depende de t, es igual a 10 por e elevado a la 0,69 por t. Esa sería la solución. Esa sería la expresión que me permite determinar la cantidad de células cancerosas en un tiempo t, que está dado en horas, con las condiciones iniciales, claro. ¿Sí? Bien. O sea que hemos planteado a través de una situación problemática, la hemos modelizado mediante una ecuación diferencial, hemos resuelto la ecuación diferencial y determinado la solución particular. A partir de eso, ya dice, ¿cuánto, en qué tiempo? Me preguntan, ¿en qué tiempo? En el otro inciso, la cantidad de células cancerosas es de 160. O sea, ¿qué es lo que tienen que averiguar? El tiempo en la que la cantidad n es 160. Simplemente sustituyen acá en la expresión de n. 160 es igual a 10 por e elevado a la 0,69t. Lo que necesito es el tiempo, entonces tendrán que despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces hacen todo el procedimiento de nuevo. Yo pasé este 10 para el primer miembro, lo que quiero es despejar t. Entonces me queda que e a la 0,69t es igual a 16. Para bajar esto, para bajar el exponente, aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Y en definitiva tengo que resolver esta ecuación. 0,69t es igual al logaritmo de 16. Despejo t y me queda que t es igual al logaritmo natural de 16 sobre 0,69. Calculadora en mano, hacen el cálculo y van a llegar que t es igual a 4,02 horas. O sea que en 4,02 horas la cantidad de células cancerosas en ese tejido es de 160. ¿Sí? Por eso era importante determinar esta solución particular. Ahora la otra pregunta creo que dice, ¿cuál es la cantidad de células cancerosas cuando después de un día? Pero como el tiempo está dado en horas, entonces un día son 24 horas. Por eso que yo puse acá t igual a 24, necesitamos saber cuál es la cantidad de células cancerosas en ese tejido en un día. Bueno, ahora lo que ustedes conocen es t, lo que no conocemos n. Entonces reemplazan en la expresión de la solución particular de esa ecuación diferencial. Reemplazan n de 24, o sea, reemplazan de 24 igual a 10 por e a la 0,69 por 24, hacen este cálculo y van a llegar a este supernúmero, ¿sí? Que n de 24 es 155.566.693 células cancerosas. ¿Sí? Toma 23, pero bueno, nosotros lo tomemos al número entero. ¿Sí? Esa sería la cantidad de células cancerosas en un tejido en un día. ¿Sí? Y me pedía graficar. ¿Sí? Ustedes toman el GeoGebra. ¿Sí? Van a hacer con el GeoGebra. Y esta sería una gráfica aproximada. Por la escala, bueno, acá cuando sea t igual a 24 está allá millones, y no pude hacer una escala donde le pueda mostrar. Pero sí vamos a graficar en el eje X el tiempo, que es nuestra variable independiente, en el eje de las ordenadas va la cantidad de células cancerosas, en el tiempo inicial acá, ¿cuánto es? La cantidad de células cancerosas que tenía ese tejido. ¿Cuánto era inicialmente? Acá, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Sí? Y es una función exponencial,
¿sí? Crece exponencialmente. Acá en 4,02 aproximadamente habíamos dicho que la cantidad de células era de 160. Y en 24 son no sé cuántos millones, y bueno, esto sigue. Pero esta sería la gráfica de la solución particular de esa ecuación diferencial. ¿Sí? De la misma manera van a hacer ustedes el otro problema. Y hagan los problemas de las actividades adicionales que tienen ahí también. Si la profe les dio, en teoría hizo mucho hincapié en problemas, chicos, puede, muy probable que haya un problema en el parcial, ¿sí? Porque la verdad que tomó su tiempo para hacer las aplicaciones. Bien, veamos la actividad número 6. La actividad número 6, vamos a seguir con ecuación diferencial ordinaria, pero lineal. Entonces nosotros acá vamos a ver dos tipos de ecuaciones diferenciales nada más, no quiere decir que sean los únicos, dos modelos nada más, que son las ecuaciones diferenciales a variables separables y la ecuación diferencial ordinaria lineal. Bien, entonces, ¿qué dice la actividad 6? Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. En caso de corresponder, tienen que determinar la solución general, ¿sí? Cuando una ecuación diferencial ordinaria es lineal, desde ahí tenemos que partir, ese tiene que ser nuestro concepto previo. Cuando una ecuación diferencial es lineal, ¿cómo las identifico? Tengo que saber cuándo la ecuación diferencial ordinaria es lineal. Ustedes eso ya deben tenerlo anotado. A ver, si responde a esta forma, es a variable separable. Si responde a esta forma, la ecuación diferencial es lineal. ¿Qué forma tiene que tener la ecuación diferencial? ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿Y cómo vamos a hacer si no nos acordamos? ¿Esta forma no habían visto en la teoría? Y' más un P de X por Y igual a Q de X, donde P y Q, claro, son polinomios, ¿o no? P y Q no. A ver, esperen un segundito acá. ¿Con qué condiciones de P y Q? Funciones continuas, perdón. continuas. Sí, yo de algún lado copié esto. Bueno, se los voy a corregir, porque yo ya estuve mirando y dije, ¿qué estoy diciendo? Polinomio, no, P y Q, funciones continuas. Perdón, funciones continuas, eso es suficiente. Pueden ser polinomios o no, pero son funciones continuas. ¿Sí? No. Bien, listo. Tienen que tener esta forma. Hay dos cosas para observar. ¿Cuál es la función desconocida? ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que queremos determinar? Y prima, profe. Y' es la derivada de la función desconocida. La función desconocida es y. ¿Y por qué es lineal? ¿Cuál es el exponente de y? Que sería cuál es el grado. De primer orden. Es de claro, por eso que hablamos lineal. Entonces eso ya tiene que ser un indicador. Si en una ecuación diferencial aparece la función desconocida elevado al cuadrado, por ejemplo, y bueno, yo ya estoy segura que no va a ser lineal. Porque el exponente, la función desconocida es de grado 1 acá. Lo estoy viendo. ¿Y cuál es el coeficiente de la derivada? Y siempre es 1. Dos cosas ya para observar en esa expresión. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria, para que ustedes la reconozcan, tiene que responder a esta forma.
¿Cuál va a ser el procedimiento para resolver? Y esto es un procedimiento que deben seguir paso a paso, así como el procedimiento que ustedes usaban para, por ejemplo, derivar implícitamente, ¿sí? Para aplicar la regla de la cadena, derivar aplicando la regla de la cadena implícitamente, también hemos derivado logarítmicamente, se seguía un procedimiento paso a paso. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si ustedes siguen paso a paso este procedimiento, claro que van a poder resolver la ecuación diferencial lineal. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que deben determinar primero? Y no es este es un método que nosotros utilizamos para resolver esta ecuación diferencial lineal. Primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Y hay un concepto nuevo que la profe le dio la vez pasada. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar la función del factor integrante. Exacto, determinar la función factor integrante, y esto es lo que ustedes tienen que saber. La función integrante y de x igual a e elevado a ¿quién? A la integral de p de x con respecto de x. Por eso va a ser fundamental que identifiquen quién es el p de x en la ecuación diferencial. Porque vamos a partir de ahí, de la función factor integral. ¿Qué hacemos luego de determinar la función factor integrante? ¿Qué hacemos? Multiplicar la ecuación. Exacto. Multiplicar a la ecuación diferencial por el factor integrante. Listo. O por la función factor integrante, tal cual. ¿Para qué hago eso? ¿Con qué propósito? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué hago eso de multiplicar el factor integrante, a toda la ecuación diferencial por el factor integrante? ¿Qué es lo que obtengo en el primer miembro de la ecuación diferencial? ¿Qué es lo que quiero obtener en el primer miembro de la ecuación diferencial? Por eso que hice esto de multiplicar a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Ecuación diferencial lineal. Estamos resolviendo una ecuación diferencial lineal y realizando el procedimiento. Primero determinamos la función factor integrante, luego multiplicamos a toda la ecuación diferencial por ese factor integrante. ¿Para qué? ¿Qué hago en el otro paso? Integrar y despejar y. Antes de integrar y despejar y. ¿Qué voy a integrar? A ver, ya que has hablado de integrar, ¿qué es lo que hago? Porque esto tiene una finalidad. Determinar el factor integrante y multiplicar a toda la ecuación diferencial por el factor integrante tiene una finalidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros, ¿qué queremos en el primer miembro de la ecuación diferencial? Queremos que aparezca que la derivada del producto entre la función integrante, entre la función desconocida y el factor integrante, o la función factor integrante. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es expresar el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto entre ¿quién? Entre la función desconocida y la función factor integrante. Por eso es que multiplicamos a toda la ecuación por esa función, y la profe se lo mostró en forma general. Y esa deducción que le hizo la profe en forma general, en la teoría se la toma en el examen final. Eso sí se toma en el examen final. Luego de que hicimos eso, recién vamos a integrar y despejar. Este procedimiento la van a aplicar para todas las ecuaciones diferencial lineal, claro. ¿Sí? Bueno, ahora lo hagamos con un ejemplo. ¿Sí? Esto que hicimos en forma general, lo vamos a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, la derivada de y con respecto de x igual a menos 2y con la condición inicial de que cuando x sea 0, el valor de la función desconocida, el valor de y, sea igual a 1. Esa es la condición inicial. Y yo estoy viendo esta ecuación diferencial y digo, bueno, pero
¿La podés resolver a variables separables a esa ecuación diferencial? ¿Podré separar las variables? Sí. ¿Tranquilamente podría separar las variables? A ver, podría separar, a ver, yo voy a escribir acá, la derivada de y con respecto de x igual a menos 2y. ¿Puedo separar variables acá? Podría separar. ¿Será que es una ecuación diferencial a variables separables? ¿Yo podría pasar este y a este miembro? Sí, profe. Sí, sí puedo. Miren, la derivada o el diferencial de y sobre y igual a menos 2 diferencial de x. Esta es la función de x, el m de x, que justamente acá es una constante, y el n de y sería 1 sobre y. ¿He podido separar variables? Claro que puedo separar variables. Pero también será una ecuación diferencial lineal. Y bueno, si es lineal, ¿a qué forma tiene que responder a esta? Y' más un p de x por y igual a q de x. Y acá está y. Entonces esto yo lo voy a pasar para el otro miembro. Y miren cómo me va a quedar. Y', la derivada de y con respecto de x es y', igual a menos 2y. Lo puedo pasar para el otro miembro y me queda y' más 2y igual a 0. Responde a esta forma y responde a esa forma también. Entonces esa ecuación diferencial también es lineal. Hay ecuaciones diferenciales que se van a resolver a variables separables y también son lineales. Hay otras ecuaciones diferenciales que solamente se van a poder resolver a variables separables y solamente las voy a poder resolver, solamente van a ser lineal, no van a ser a variables separables. Pero hay algunas que sí, como en este caso particular. ¿Sí? ¿Cuál es P de X y Q de X acá? ¿Cuál es la función P de X y cuál es la función Q de X? Mirando acá, ustedes comparen el modelo. Y' más. P de X sería 2 sí. 2. ¿Y Q de 2 qué? 2 sí. 2. Porque 2. y es mi función desconocida. El P de X es el coeficiente de y. Lo que multiplica y en realidad, para decirlo así, sería el factor de y acá. ¿Y Q de X? 0. 0. Cuando suceda que el Q de X sea 0, yo sé que esa ecuación, y obviamente que responda a esta forma, ¿sí? En ese caso vamos a decir que la ecuación diferencial es lineal y a variables separadas, ¿sí? Pero siempre que responda a la forma de la lineal, ¿no? Bien, ahora vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Primer paso, determinar la función factor integrante. Bueno, yo sé que por definición la función factor integrante es y de x igual a e elevado a la integral de p de x con respecto de x. Bueno, hacemos eso. E elevado a la integral de 2 con respecto de x. Ustedes ya saben integrar, esto es fácil, me va a quedar e elevado a la 2x, porque la integral de 2 con respecto de x es 2x. Solamente tomamos la primitiva. No estamos, porque sabemos que la integral de 2 con respecto de x igual a 2x más un c, pero nosotros simplemente vamos a tomar la primitiva. Bien, ya tenemos la función factor integrante. Pasemos al segundo paso. Tenemos que multiplicar a la ecuación diferencial por el factor integrante. ¿A qué ecuación? A esta. Multiplicamos a toda la ecuación por el factor integrante. Voy a borrar. Vamos a borrar esto. Después ustedes van a
resolver esa ecuación diferencial a variable separable y claro, va a ser mucho menos el procedimiento. Si una ecuación diferencial es a variable separable y lineal, ¿y por qué método la van a resolver? Y por variable separable, que va a ser mucho más fácil, menos cálculo. ¿Sí? Bueno, multipliqué a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Y hago la distributiva. Acá, ¿qué me va a quedar? E a la 2x por y' más e a la 2x por 2y más 0. Listo. Y acá no vamos a detener. ¿Cómo voy a expresar al primer miembro de esta ecuación diferencial? Y siempre, siempre va a ser exactamente lo mismo. Vamos a expresar a este primer miembro como la derivada del producto ¿entre quién? Entre la función desconocida y el factor integrante o la función factor integrante. Porque para eso hice los dos pasos anteriores. Porque voy a expresar a este primer miembro de la ecuación como la derivada del producto entre la función desconocida y el factor integrante, el segundo miembro como está. Y ustedes me dirán, es que si yo derivo este producto, va a ser igual a esto, ¿no? ¿Cómo es la derivada del producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de y es y' por el segundo, por la segunda función sin derivar. Más el primero sin derivar, que está acá, por la derivada de e a la 2x. Y la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2. O sea que efectivamente esto es la derivada del producto ¿entre quién? Entre la función desconocida y el factor integrante. Siempre va a ser así. Porque desde ahí partimos. Por eso que determinamos la función factor integrante, por eso que multiplicamos a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de escribir el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto ¿entre quién? Entre la función desconocida y el factor integrante. Ahora, ¿qué hacemos en el otro paso? Y tengo que integrar con respecto de mi variable independiente, que en este caso es x, y despejar y integramos. Si nosotros integramos acá, tengo la derivada, estamos integrando la derivada de un producto. Por definición de integral, ¿qué vamos a obtener entonces? Si nosotros estamos integrando una derivada, ¿qué obtenemos? A ver si ustedes decimos, si nosotros tenemos una derivada, integramos la derivada, obtenemos la expresión de la función o no. Pero acá, ¿qué tenemos? La derivada de un producto. Estamos integrando la derivada de un producto. Cuando integremos vamos a obtener el producto. Porque la derivación y la integración son operaciones inversas. Eso lo venimos estudiando del trabajo práctico número 3. Entonces, si nosotros integramos la derivada de un producto, por definición vamos a obtener el producto. Y de acá, si yo que tengo la integral de 0 con respecto de x, la integral de 0 con respecto de x, ¿qué voy a obtener? De este lado. Cero, profe. ¿Está seguro? Apliquen la definición. A ver, ustedes me están diciendo. Yo les voy a mostrar que la integral de 0 con respecto de x, me están diciendo que es 0. Más supuestamente una constante, ¿o no? ¿Qué debe suceder? ¿Están seguros que va a ser 0? Sí, porque si sacamos el 0 como una constante, va a quedar 0 por x. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Pues que solamente están considerando el 0. Yo voy a decir 0. La derivada de 0 sí me da la función integrante el 0 acá. Pero si yo tengo la constante, si yo tengo una constante cualquiera, la derivada de esta constante, ¿cuánto es?
¿Cuál es la derivada? Porque esta sería la primitiva. ¿Cuál es la derivada? Esa sería la primitiva. ¿Cuál es la de? Yo sé que cuando integro obtengo la primitiva más una constante, tal que la derivada de la primitiva sea igual a la función integrante. ¿Y cuál es, si la primitiva es una constante, cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada? ¿Me da 0 la derivada? ¿Me da 0 cuando yo derivo esto? No, Entonces, creo. ¿cuál es la derivada de una constante cualquiera, sea 0, 1, 28.000? ¿Cuál es la derivada? ¿Va a ser 0 o no? Sí. O sea que la integral de 0 con respecto de x siempre va a ser una constante, porque va a cumplir con la definición, porque cuando yo derivo la constante me va a dar la función integrando que es 0. Si ustedes me están poniendo 0, solamente van a estar considerando un caso particular, pero hay que considerar todo, o sea, por eso que directamente la integral de 0 con respecto de x es una constante. Es una constante. ¿Por qué? Porque esa es la primitiva. Si derivo la primitiva, que es una constante, su derivada es 0, que es igual a la función integrando, y se cumple la definición de integral indefinida. Es una constante. Entonces, de este lado, ¿qué me queda? La función desconocida por el factor integrante igual a una constante. ¿Sí? Bueno, acá es y por e a la 2x, que es exactamente decir e a la 2x por y, ¿no? Es lo mismo que decir y por e a la 2x igual a c. ¿Qué dice? Integrar y despejar y. Bueno, despejemos y. Este factor pasa al otro miembro, entonces y va a ser igual a c sobre e a la 2x. ¿Lo pueden dejar así? Lo puedo dejar así. O bien puedo decir, bueno, pero yo lo quiero escribir como un producto a ese cociente. Lo único que hago es, aquí, e, en vez de poner, voy a poner c por e a la menos 2x. Para que este denominador aparezca acá en el numerador, pongo exponente negativo. Pueden escribirlo así, como ustedes quieran dejar. O como lo diga la consigna, ¿sí? Entonces esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales lineales, siempre vamos a tener la solución general en forma explícita, porque ya está, vamos a poder despejar y. Esa sería la solución general de esa ecuación diferencial. Si ustedes la resuelven a variable separable, todo esto no haríamos, pero bueno, estamos viendo este método. Pero me pedía una solución particular. Había una condición inicial, que cuando x sea 0, y sea 1. Esto, cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales y me pidan una solución particular, para determinar el valor de esta constante, me voy acá, a la solución general en forma implícita. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo acá, bueno, si quieren lo reemplazan, van a tener que despejarse. En cambio acá ya está, fíjense, en este caso particular está despejado C por cómo estaba definida la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces reemplazan acá. Si reemplazan acá va a ser lo mismo, pero acá van a tener que hacer el procedimiento algebraico de despejar C. ¿Sí? Como ustedes quieran, pero generalmente aconsejamos que lo hagan si tienen que determinar una solución particular, que reemplacen la condición inicial en la solución general en forma implícita. Entonces yo sustituyo acá, cuando x es 0 y es 1, entonces e a la 2 por 0 por y que es 1 igual a c. Entonces c es igual a 1. Por lo tanto, la solución particular sería esta. La y igual a e a la menos 2x. Y esta es una función exponencial que nosotros ya estudiamos en matemática 1. Entonces, su gráfica es esta. ¿Sí? Es una función exponencial que es decreciente, ¿sí? En este caso, ¿sí? Porque la base, ¿cómo es la base de esta función exponencial? A ver, ¿cuál es la base de la función exponencial? Como para recordar matemática 1, la profe molestando. ¿Cuál sería la base de esa función exponencial? La base es siempre positiva, profe. Sí, entonces ¿cuál es? Es E. Es positiva y mayor
La base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Me están diciendo que es E. ¿Están todos de acuerdo? Hay que repasar matemática 1, ¿no? Recuerden que esto es, tengo acá un producto, un producto en el exponente, entonces esto es, proviene de una potencia de potencia, esto es E a la menos 2, todo elevado a la X. O sea que esto es I igual a 1 sobre E al cuadrado, todo elevado a la X. La base es esto, no ese, ojo, ¿no? Ojo con eso. Y como es un número que está entre 0 y 1, por eso que es decreciente la función. ¿Sí? Solamente era curiosidad. Es una función exponencial, pero la base no es E. Ojo que estas son preguntas de matemática 1 de exámenes finales, ¿sí? Acá se le da en forma general, podría haber sido igual a E a la menos K por X. O E elevado a la K y se le pregunta cuál es la base. A repasar matemática 1, ¿sí? Bien, listo. Veamos un ejemplo más para que quede el procedimiento. Esta ecuación diferencial. ¿Sí? X por Y' más 2Y igual al logaritmo de X. Empiezo a mirar, a ver, está el Y', el Y, su grado es 1, entonces la expresemos, ¿sí? Va a ser una ecuación diferencial lineal, pero la tenemos que llevar a su expresión. ¿Qué expresión? Y' más P de X por Y igual a un Q de X. El coeficiente de Y' siempre es 1. ¿Cuál es el coeficiente que tienen acá? X. ¿Qué van a hacer entonces para que sea 1? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo transformo para que esto sea 1? Despejando. Despejar. ¿Y cómo van a despejar? Ese X pasa dividiendo. Dividir por X. Pasa dividiendo, ¿para dónde? Ya sé lo que me estás diciendo, Nicolás. Yo voy a escribir lo que me dice Nicolás, ¿no? Y me dice que yo pase dividiendo esto, supongo así, a ver, Y' más 2Y igual al logaritmo de X sobre X, o cómo paso dividiendo, no sé, ese paso dividiendo lo entiendo así. ¿Así, Nicolás? Sí, así, pero también. Ujú. Porque no puedo pasar dividiendo, porque para pasar dividiendo tiene que haber un producto y acá hay una suma. Primer error algebraico que suele ocurrir en los parciales. No puedo pasar dividiendo, porque hay una suma. ¿Qué hago? Escuché a Camila, creo que me estaba diciendo algo. ¿Qué tengo que hacer? Esto no se hace. DDI sobre DDX. ¿Lo vieron en la teoría? A ver, ¿qué tengo que hacer para que se mantenga la igualdad? Tengo que dividir a toda la ecuación diferencial por lo que aparece acompañando a Y', que en este caso es X. Si yo divido a este término por X, a este término por X y a este término por X, se mantiene esa igualdad. O sea que ese va a ser el procedimiento correcto. Dividir a toda la ecuación diferencial por el coeficiente que acompaña a Y', que es X. Entonces, X sobre X ya es 1. Y me queda Y' más 2 sobre X por Y igual al logaritmo de X sobre X. Y ya expresé la ecuación diferencial de esta manera. Ahora tienen que identificar el P de X porque necesitamos determinar la función factor integrante. Y si ustedes no hacen bien este procedimiento, y van a identificar mal P de X. Y si identifico mal P de X, bueno, la función factor integrante no va a ser correcta. Por lo tanto, la solución que determinen no va a ser correcta. Entonces es muy importante expresar la ecuación diferencial de esta forma. Y' más P de X por Y igual a Q de X.
Si hay algo que acompaña y prima, y bueno, el procedimiento va a ser, acá está multiplicando. Entonces divido todo la ecuación diferencial por esa expresión que me está molestando, que podría haber sido un número también. Si hubiera estado acá y prima sobre x, ¿qué tenía que haber hecho? Y multiplicar a todo por x, no dividir, sino depende de cómo esté dada la expresión. Listo, identifico que P de X es 2 sobre X. ¿Están de acuerdo que el P de X es lo que multiplica la función desconocida ahí? Ahora determinemos la función factor integrante, que yo ya la hice acá, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Después, miran lo que yo no sé por qué se me pasó, que salió toda la resolución. Hagamos. Primer paso, determinar la función factor integrante. Y acá van a tener que repasar algunas propiedades del logaritmo que vimos en matemática 1. Sabemos que es e elevado a la integral de p de x con respecto de x. Entonces, vamos a sustituir quién es p de x. Entonces, la función factor integrante va a ser igual a e elevado a la integral de quién? De 2 sobre x con respecto de x. ¿Cuánto es esa integral? Ya ustedes me tienen que decir esa integral. 2 por logaritmo de x. Bien, entonces me queda e elevado a la 2 por el logaritmo natural de x. Perfecto. Y esta es la función factor integrante, pero tenemos que aplicar propiedades del logaritmo en el exponente. Entonces, y de x va a ser igual a ¿quién? Vamos simplificando, porque si yo me pongo a multiplicar la ecuación diferencial por esto, y me voy a perder un poco, ¿sí? Entonces va a ser e elevado, ¿qué puedo hacer con este 2 que aparece acá? ¿Dónde lo puedo introducir acá? Puede ser que el argumento me quede elevado al cuadrado, y sí, porque yo sé que hay una propiedad de potencia del logaritmo, ¿no? ¿Sí? Nosotros sabíamos que el logaritmo, de todas maneras se lo recuerdo acá, en base b de una a la p, es igual a ¿quién? A p, que es el logaritmo de una potencia, por el logaritmo en base b de a, ¿o no? Entonces ustedes tienen acá, esto tienen en el exponente. Tengo 2 por el logaritmo natural de x. Entonces, esto es lo mismo que decir e elevado a la logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esta propiedad es muy importante. Entonces, y acá puedo aplicar otra propiedad. ¿Qué pasaba si ustedes tenían en el exponente un logaritmo de la misma base de la potencia? Miren acá. Hacer x al cuadrado, profe. Exacto, porque tengo una potencia donde la base es igual a la base del logaritmo que está en la potencia, en el exponente. Entonces, por propiedad del logaritmo también, la función factor integrante me queda directamente el argumento de ese logaritmo que aparece en el exponente. O sea que es x cuadrado. Miren, desde acá, aquí hay un gran paso, una gran diferencia. ¿Sí? Entonces recuerden estas propiedades. Yo de todas maneras se los hice en forma prolija, ahora lo proyecto. Ejercicios así a veces aparecen en los parciales y en los finales, para aplicar esas propiedades. Cuando se pregunta sobre el factor integrante. Bueno, llegamos justamente acá, aplicamos esta propiedad que les mencionaba, y en esta, ¿sí?, aplicamos esto. Que sabemos que b elevado al logaritmo en base b de un número, a es igual a. Hay un logaritmo en el exponente, la base coincide con la base del logaritmo, entonces es igual al argumento. Esa es la propiedad que apliqué. Listo. Primer paso ya está. Hasta ahí tendrán unos 5 puntos en el parcial. ¿Qué vamos a hacer ahora? A toda la ecuación diferencial la tenemos que multiplicar por el factor integrante.
¿Quién es nuestro factor integrante? X cuadrado. Entonces, X cuadrado, ¿por quién? Por Y' más 2 sobre X por Y igual al logaritmo de X. Ay, acá se me fue un igual. Permítanme. Eso que lo revisé. ¿Cuál es nuestra ecuación diferencial? Esto. Entonces, esto no va, chicos. Aquí, igual a X cuadrado por el logaritmo de X sobre X. Perfecto. Ahora hacemos la distributiva. ¿Sí? Una vez que hagan la distributiva, me queda esto. A ver. Ya lo voy a hacer acá. Directamente espero que sea esa la expresión. La vamos a comprobar. Hagamos la distributiva. Acá me quedaría X cuadrado, ¿por quién? Por Y' más X cuadrado por 2 sobre X por Y igual, bueno, y acá tengo X cuadrado por X, ¿qué puedo hacer? Simplifico esto con esto y me quedaría X logaritmo de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acá lo que hice es simplificar esta X con esta X, entonces X cuadrado por Y' más 2 veces Y es igual a X por el logaritmo natural de X. Sí, está perfecta la expresión que escribí en la otra presentación. Esto es igual a ¿quién? Porque ¿para qué hice ese procedimiento de multiplicar a toda la ecuación diferencial por el factor integral? Esto, ¿a qué es igual? Profe, disculpe, ahí Sí. en la suma, en el primer miembro, ¿no sería 2xy? Porque usted solamente simplifica una sola x del x cuadrado. Ajá, sí, sí, muy bien. Acá me quedó 2x. Sí, muy bien. Acá sí. Esto, ¿a qué es igual? Gracias. 2x por y. ¿A qué es igual esto? Yo hice, multipliqué a toda la ecuación diferencial por la función factor integrante. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué es igual todo esto? Al producto de la derivada de funciones, profe. A la derivada del producto, ¿entre quién? Entre la función desconocida y el factor integrante. ¿Y quién es el factor integrante acá? X cuadrado. Igual, y el segundo miembro, como está, X logaritmo de X. Ese es el objetivo, chicos. Escribir el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto entre quién, entre la función desconocida y el factor integrante, que en esta ecuación diferencial es X cuadrado. Y en otra ecuación diferencial va a ir modificándose quién, el factor integrante. Esto siempre lo vamos a hacer, siempre, porque ese es el objetivo del procedimiento. Escribir el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto de la función desconocida y el factor integrante. Si yo derivo esto, ustedes van a decir, es la derivada de la primera función y prima por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, y me da esto. Eso siempre va a ser así. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora en el otro paso? Y bueno, tenemos que integrar con respecto de X, que es nuestra variable independiente en este caso. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra presentación, pero antes debo borrar todo esto para que no quede. Vamos a borrar, borrar, borrar. Acá también, ahí se lo voy a corregir cuando pase la presentación. Entonces me quedo de esta manera, escribo el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto entre la función desconocida y el factor integrante. Listo. Esto no se olvide. Ahora integramos. Y esta es la integral de la derivada de un producto. Es la derivada. Cuando integre voy a obtener el producto. Y esta integral, ¿la sabemos hacer?
la integral de x por el logaritmo de x con respecto de x. ¿Sabemos integrar eso? ¿Cómo voy a resolver esa integral? Por eso le dije, en este práctico de ecuaciones diferenciales tenemos que saber integrar, porque aplicamos los métodos de integración que vimos, las propiedades de las integrales indefinidas, las integrales inmediatas. ¿Cómo resolvemos esa integral? ¿Por qué tenemos que resolverla? Por partes, profe. Por parte. Es una integral que vamos a tener que resolver por parte. Y recordar la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? A ver, recordemos la fórmula. ¿Cómo integro una integral por partes? ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la fórmula de la integral por partes? U por B menos la integral de U de B, de B de U. Ah, sí. O sea que la integral de U por el diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B diferencial de U. Eso es lo que nosotros ya sabíamos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer. Seguramente ya en el práctico lo hicimos, pero ¿quién es U? Porque tenemos que identificar en el integrando este producto U por el diferencial de B. Por lo Logaritmo tanto, de X. U. Bien, el logaritmo de X. Y lo que queda en el integrando es el diferencial de B. Entonces, U siempre logaritmo de X. Si aparece un logaritmo en el integrando. El diferencial de U va a ser, claro, 1 sobre X diferencial de X. Recuerden que el diferencial es la derivada de la función por su diferencial, por el diferencial de X. Ahora el diferencial de B es X diferencial de X. Entonces B, para determinar B, integramos y me queda que B es X cuadrado sobre 2. Ahora aplicamos la fórmula, ¿sí? U por B. U por B menos la integral de B diferencial de U. Acá podemos simplificar esta X con esta X, o sea que me queda esta integral, en este término, la integral de 1/2 de X con respecto de X. Integran, y esta sería la integral del X por el logaritmo de X con respecto de X. Listo, sustituimos acá. Y de este primer miembro ya sabemos que como estamos integrando la derivada de un producto, vamos a obtener el producto. O sea que me queda y por x cuadrado igual a la integral esta, que ya la hicimos aquí. Y les juro que la corregí y no sé por qué me sigue apareciendo acá. Y la corregí. Así es. No guardé los cambios, se ve. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Despejar y esta x cuadrado, a toda esta expresión dividimos por x cuadrado. Si dividimos por x cuadrado, simplifiquen. Me queda 1/2 x cuadrado logaritmo de x dividido x cuadrado, 1/2 logaritmo de x. Menos 1/4 x cuadrado dividido x cuadrado, se van los x cuadrados, me queda 1/4. Y me quedaría c sobre x cuadrado. ¿Por qué expresé de esta manera? Bueno, c sobre x cuadrado, como es un cociente, lo puedo escribir como un producto, como poniendo el exponente negativo. Entonces, esto es lo mismo que decir x a la menos 2 por c, que es lo que yo escribí ahí. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, esto es un procedimiento, un paso a paso. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo está ese paso a paso. Ustedes van a resolver una ecuación. Vamos a elegir una del práctico. Sí. Bueno, yo voy a volver la presentación, disculpen. Y vamos a ir acá al práctico. A ver, ¿cuál podemos hacer de estas ecuaciones diferenciales? Elijan una para plantear. La más fácil, ¿no, chicos? El 3. El 3. Esta. Bueno,
Y prima, o sea, aparece la derivada y con respecto de x menos x cuadrado igual a y sobre x. Vamos a ver qué sale. Dejo de compartir la pantalla, mi presentación, vamos a la pizarra. Entonces la actividad 6, 3i. Creo que elegiste la más fácil, Nicolás, ¿no? ¿Usted Bien. dijo la faz? Muy bien, gracias. Bueno, la ecuación diferencial dice esto. Ay, no veo nada con eso. Vamos a escribir con rojo. La derivada de y con respecto de x igual a, perdón, estaba copiando, menos x cuadrado a y sobre x. Y como estamos dentro de, dice, resuelva la ecuación diferencial lineal y ustedes ya tienen que saber que la expresión, ¿cómo es? Tengo que llevarla a esta forma. Y' más un p de x por y igual a q de x. Ya sé que tenemos que escribir la ecuación diferencial de esta forma. Eso es lo primero que deben hacer. ¿Dónde tiene que aparecer el y, la función desconocida? Junto al término que está la derivada, ¿o no? Entonces, ¿qué van a hacer para transformar esta ecuación diferencial en esta forma? ¿Cuál es el primer paso que van a seguir? Reescribirlo. Bueno, ¿cómo? Y' menos x al cuadrado igual a 1 a y sobre x. Bueno, lo que estoy haciendo es decir que la derivada de y con respecto de x y prima. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Separo esa y. Ajá, ¿cómo? A ver, el término que contiene ahí, ¿dónde tiene que estar? Sumando ahí prima. ¿Y dónde está? Está aquí. O sea que a este término lo tengo que pasar al otro miembro. Miren acá, dice y' más p de x por y igual a q de x. O sea que la función que depende de x tiene que estar en el segundo miembro. Que x en este caso es nuestra variable independiente, pero si fuera t, la función que depende de la variable independiente tiene que estar en el segundo miembro. Y miren dónde está. O bueno, es lo mismo que decir q de x igual a y' más un p de x por y. Pero lo que les quiero mostrar que el término que contiene a y', que contiene a la función desconocida y suma y'. Y yo no lo veo acá ahí. Entonces, chicos, esto tiene que pasar para acá. O sea que y' menos, acá sería y sobre x igual a ¿quién? A x cuadrado. Y si, bueno, es p de x por y, bueno, y sobre x es exactamente lo mismo que decir menos 1 sobre x por y igual a ¿quién? A x al cuadrado. Entonces, ahora sí digo, bueno, todo esto, ¿quién es? El p de x. ¿Esto quién es? Y es el q de x. Entonces yo ya lo pude expresar a esta ecuación diferencial en la forma que nosotros queremos. ¿De qué forma? Y' más p de x por y igual a q de x.
¿Por qué hago esto? Porque nosotros necesitamos P de X. Y P de X es igual a ¿cuánto acá? A menos 1 sobre X. ¿Por qué necesitamos esto? Y porque tenemos que determinar la función factor integrante. ¿Cómo se define esa función factor integrante? Y bueno, es E elevado a la integral de P de X con respecto de X. Entonces esto tiene que ser su primer paso. Si la ecuación diferencial no está expresada de esta manera, y tengo que tratar de llevarla de esta manera. En realidad acá la tengo que llevar de esa manera porque me dice que son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Si no me diría nada, y bueno, la tengo que ver de llevar a esta forma. ¿Y cuál va a ser mi indicador que puede ser lineal? Hay que mirar el grado de I. Es 1, entonces puede ser lineal. Si la puedo expresar de esta manera, es lineal la ecuación diferencial. Bien, encontremos la función factor integrante entonces. Va a ser igual a ¿quién? A E elevado a la integral de P de X con respecto de X. Entonces, y le escribo todo porque si en un ejercicio de resolución en el parcial se le pide resolver una ecuación diferencial y justo es lineal, tienen que aplicar todo el procedimiento. No vale que si ustedes se memorizan, porque la profe lo hizo en forma general, le deduzco cuál es la solución en forma general. Yo no tengo memoria, no me voy a acordar de esa fórmula, no, desarrollo, hago el procedimiento. E elevado a la integral de menos 1 sobre X con respecto de X. Entonces, ¿cuál es la función factor integrante? La integral de menos 1 sobre X con respecto de X va a ser menos logaritmo de X, ¿verdad? Menos logaritmo de X. Y de nuevo acá aplicamos la propiedad de la potencia de un logaritmo, porque menos es un menos 1. O sea que esto yo voy a hacer acá E elevado a la ¿cuánto? A la logaritmo de X a la menos 1. De nuevo aplicamos la otra propiedad. Tengo en el exponente un logaritmo y la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Entonces, ese resultado es simplemente el argumento del logaritmo. Entonces, la función factor integrante, y miren que yo en todo fui poniendo entonces o igual. Entonces, y nunca dejé expresiones al aire, que es lo que hacen. Escriban bien, chicos, también es una manera para ustedes de saber lo que están haciendo. Esa es la función factor integrante. Listo, ya está. ¿Qué hago ahora? Ya tengo la función factor integrante. ¿Qué hago? ¿Cuál es el otro paso? Multiplicar la ecuación por el factor integrante. Exacto. Multiplico a toda la ecuación diferencial por el factor integrante, a esta ecuación. O sea, X a la menos 1 por toda la ecuación diferencial. Voy a multiplicar a toda la ecuación diferencial, perdón. 1 sobre X por Y igual a X a la menos 1 por X cuadrado. Listo. Bueno, ahora aplico la distributiva y acá me queda X a la menos 1 por Y' menos X a la menos 1 por 1 sobre X por Y igual, ¿y qué me queda acá en el segundo miembro? Y opero. X a la menos 1 por X al cuadrado, ¿cuánto es? X, profe. X. Perfecto, sumo. Tengo un producto de potencia de la misma base, es otra potencia de la misma base donde sumo los exponentes. Bien, y acá podría también simplificar y me quedaría X a la menos 1 por Y'
menos, entonces acá me quedaría x a la menos 2, ¿verdad? Porque acá tengo un cociente, me quedaría x a la menos 1 dividido x, quedaría x a la menos 2 por y igual a x. Bueno, y acá me detengo. ¿Esto a qué es igual? ¿Los escucho? ¿A qué es igual? A la derivada del producto. Exacto, muy bien. A la derivada del producto ¿de quién? De la función desconocida y el factor integrante. ¿Quién es acá el factor integrante? X a la menos 1. Exacto. ¿Vieron que siempre va a ser lo mismo? Igual a X. Para eso hago. Para eso determinamos la función factor integrante y la multiplicamos a toda la ecuación diferencial por ese factor integrante. ¿Con qué objetivo? Describir el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada del producto entre ¿quién? Entre la función desconocida y el factor integrante. Ahora integramos esa derivada con respecto de X igual a la integral de X con respecto de X. Integramos ambos miembros de esa ecuación diferencial con respecto de X. Y si integro un producto, la derivada de un producto, obtengo el producto, o sea que queda Y por X a la menos 1. Igual, y bueno, de este miembro integran. ¿Cuál es la integral de X con respecto de X? 1/2 por X cuadrado. Exacto. Más, no se olviden, es error común también, la constante de integración. Ahora, ¿qué hago? Despejo Y. Y igual a 1/2 de X cuadrado más C dividido X a la menos 1. Y simplifican esta expresión. O sea que Y va a ser igual 1/2 X al cuadrado dividido X a la menos 1 me va a quedar 1/2 por X a la ¿cuánto? ¿Cuánto es X cuadrado dividido X a la menos 1? 1. No. 3. 3. Muy bien, es 2 menos 1. Sería 3. Muy bien. Chicos, por favor, empiecen a escribir sus nombres y apellidos en el chat para registrar la asistencia, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, 3. Ay, no sé. Es 3. No sé si se ve ahí que escribí muy si llegan a ver ahí, escribí muy abajo. 3. Más, y bueno, acá voy a tener C dividido X a la menos 1, que me va a quedar directamente C por X. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Esa. ¿Cuál es la solución? Acá la voy a escribir arriba, por si no la ven. Acá, Y igual a 1/2 de X cubo más C por X. Esa va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Si es solución, ¿qué significa? Que si ustedes derivan una vez, sustituyen en la ecuación diferencial la derivada y la función, se va a verificar la igualdad. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes trabajen con todas las ecuaciones diferenciales que tienen ahí en la actividad número 6. Pasemos ahora en estos 10 minutitos que nos queda a ver la actividad número 7 y la actividad número 8. Así muy rápido, ¿sí? Vamos a dejar de compartir esta pizarra. Seguimos con la presentación acá. Habíamos quedado aquí. Vamos a ver un ratito así la actividad 7, que es muy relacionada, obviamente que es una integración de lo que vimos hasta ahora, ¿sí?
En la actividad número 7, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales a variable separable y lineal, ¿sí? Acá dice, ¿qué dice la consigna? Determine si la ecuación diferencial dada es a variable separable, lineal o ambas. Resuelva con el método que considere conveniente y en caso de corresponder, claro, obtener la solución particular. Entonces, de estas ecuaciones diferenciales, que son 3, quiero que ustedes me digan, por ejemplo, esta ecuación diferencial. ¿Será variable separable? ¿Será lineal? A ver, ¿quién me dice? Profe, no se ve la pantalla. ¿No? A ver, Ajá, ahora sí. la estaba compartiendo. ¿Ahora se ve? ¿Están Ahora viendo? sí. Ahora sí, profe. Ah, bien. Sí. Se ve que quedó con la pizarra. Bien, esta ecuación diferencial. La actividad dice que determinen si es a variables separables, lineal o ambas. Y bueno, si es a variable separable y lineal, y me conviene resolver a variable separable. Ahora, si es lineal sola, voy a tener que aplicar todo el procedimiento que acabamos de ver, ¿sí? Cuando la ecuación diferencial es lineal y a variable separable, el método más simple, obviamente, va a ser resolver a variables separables, ¿sí? Pero si ustedes se quieren complicar la vida, lo hacen lineal. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, así como usted la ve, ¿será lineal? ¿Será variable separable? ¿Serán ambas? Lineal. Bueno, me está diciendo Lineal. acá que es lineal. A ver, y prima más el seno de x por y, seno de x, perdón. Si no pareciera seno de y, hay un error, seno de x por y igual a seno de x. Así lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esto es el P de x y esto es el Q de x. Es lineal, sí, es lineal porque lo puedo expresar así. Ustedes escriben P de x igual al seno de x y la van a resolver, ¿no? Después acá simplemente vamos a identificar Q de x es igual a seno de x. Y si yo le digo que es a variables separables, ¿también me creen? ¿Podría separar variables? Y primero trato para ver si es a variables separables, una ecuación diferencial lineal. Y si es una ecuación diferencial a variable separable, yo tengo que despejar y prima. Y prima sería igual a ¿quién? Al seno de x, ¿sí? Menos, yo estoy pasando todo esto para el otro miembro porque estoy despejando y prima. Menos el seno de x por y. ¿Quién es y prima? Y sabemos que es la derivada de y con respecto de x. Igual, y acá miren, tengo seno de x menos seno de x por y, hay un factor común. ¿Puedo sacar factor común? Claro que puedo sacar factor común. Entonces, ¿qué me queda? 1 menos y. Hay un producto entre una función de x y una función de y. ¿Voy a poder separar variables? ¿Será que voy a poder separar? Esto que depende de y, es una función de y, lo puedo tranquilamente pasar al otro miembro. Acá la función de x va a ser el seno de x. La m de x, a que tienen la definición. Y la n de y va a ser 1 sobre 1 menos y. Esto yo lo voy a pasar al otro miembro. Me queda el diferencial de y sobre 1 menos y igual a ¿quién? Al seno de x, diferencial de x. La función m de x, la función n de y, que sería 1 sobre y menos 1. He podido separar las variables. Y miren acá, ¿cómo son estos? ¿Cómo es p de x y q de x? ¿Cómo son? ¿Iguales? Iguales. Cuando la ecuación diferencial sea lineal y p de x y q de x sean iguales, también va a ser variables separables.
Cuando la ecuación diferencial sea lineal y el Q de X sea 0, que es el primer ejemplo que nosotros comenzamos la clase, también la ecuación diferencial va a ser a variables separadas. Cuando la ecuación diferencial sea lineal, y puede ser que el seno de acá, K por un seno, podría haber sido K, acá también, un K, un valor, cualquiera. Pero mientras P y Q tengan un factor que compartan, también va a ser a variables separables. ¿Sí? Entonces, ¿por qué método lo van a resolver? Y bueno, yo me iría por variables separables, que voy a hacer menos cálculo. Acá directamente integramos, y ya esta integral ya sabemos cómo la vamos a hacer por sustitución. Esta es una integral inmediata, y si no, si resuelven lineal, y bueno, van a tener que encontrar el factor integrante, la función factor integrante, multiplicar a la ecuación diferencial por el factor integrante, luego expresar el primer miembro de la ecuación diferencial como la derivada entre el producto de la función desconocida y la función factor integrante, y a integrar. Ustedes eligen, pero elijo el camino más fácil, el más fácil siempre. ¿Sí? Entonces hay ecuaciones diferenciales que son lineales y a variables separables. Obviamente otras que solamente son lineales, otras que solamente son a variables separables. Esa es la idea de este ejercicio. Ese es el objetivo. ¿Sí? Bueno, y esta ecuación diferencial es lineal. ¿Será lineal? También podría ser. ¿Están seguros? No. No podría el cuadrado. ¿Cómo? Escuché algo. Por el exponente de 2, profe. No es lineal, muy bien, porque el grado de la función desconocida ya es 2. No puede ser lineal. No va a responder a la forma de la ecuación diferencial lineal. Para que sea lineal, obviamente el grado de la función desconocida tiene que ser 1. Entonces directamente no es lineal, entonces va a ser a variables separables. ¿Sí? Y bueno, y esta la analizan ustedes. Yo le había presentado un ejemplo acá. Ya le voy a mostrar así muy rápido. Por ejemplo, esta ecuación diferencial. ¿Sí? En esta ecuación diferencial, esto ya ustedes les tienen que estar diciendo que no es lineal. No es lineal. Entonces voy a tener que pensar en separar variables. O sea que tiene que aparecer un producto o un cociente de una función de x por una función de y, o una función de x dividido en una función de y, para que pueda separar las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, veo que el factor común acá es y cuadrado. Saco factor común y cuadrado. Entonces me queda 2x más 3x cuadrado. Y este y', ¿quién es? La derivada de y con respecto de x, igual a y cuadrado por todo esto. Una función de y, una función de x. Tranquilamente voy a separar las variables. Separo las variables. Este y cuadrado pasa acá al denominador, el diferencial de x pasa acá multiplicando, integran, eso ya ustedes saben, integran, y llegamos que la función desconocida es para nosotros y, pero acá tenemos menos y a la menos 1 por toda esta expresión. Simplifico. Este menos lo pasé para acá, por eso dije me quedó un menos c, que sé que va a seguir siendo una constante. ¿Lo dejo expresado así? Sí. Está en la solución general en forma implícita, porque no despejé y. Quiero despejar y, bueno, despejo y. Este y va a pasar para acá, o sea, 1 sobre y igual a todo esto, despejo y me va a quedar 1 sobre toda esta expresión. Y esa sería la solución general en forma explícita. Esa sería la solución general en forma explícita porque despejé y, como les dije en la clase pasada, no siempre va a ser fácil despejar, escribir la solución de la ecuación diferencial en forma explícita, pero mientras lo pueda hacer, lo hago. ¿Sí? Entonces, esta ecuación diferencial es solamente a variables separables. ¿Sí?
Por ejemplo, acá, esta, y' igual a x cuadrado por e a la menos 4x menos 4y. Apareció el y acá. Ah, y yo digo, y sí, y no veo ningún factor común que pueda sacar como poder expresar la ecuación diferencial como un producto entre una función de x y una función de y, o como un cociente de una función de x y una función de y. No hay forma. Entonces esta ya sé que va a ser solamente lineal, y la expreso de esta manera. O sea que me queda y', este menos 4y pasa para el otro miembro, y' más 4y igual a ¿quién? A x cuadrado por e a la menos 4x. ¿Quién es el p de x? Y bueno, el coeficiente que acompaña ahí, la expresión que acompaña ahí, que en este caso es 4. Y toda esta función es el q de x. ¿Listo? Ya tengo. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, determino la función factor integrante. La factor integrante va a ser e elevado a la 4x. Multiplico a toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Multiplicamos la ecuación diferencial. ¿Sí? Y miren, acá hago la distributiva, y acá e a la 4x por e a la menos 4x se hace e a la 0, y a la 0 es 1, directamente me quedó x cuadrado. ¿Para qué multipliqué a toda la ecuación por la función factor integrante? Y porque el primer miembro de la ecuación diferencial lo quiero expresar como el producto de la derivada entre ¿quién? Entre la función desconocida y el factor integrante. O sea, y la derivada del producto de y por e a la 4x, igual a x cuadrado. Integro y despejo y. Si integro la derivada, el producto de la derivada de un producto, voy a obtener el producto. Y bueno, acá integran, ¿sí? Directamente, despejamos y, ¿sí? Esto, como es un cociente, lo puedo escribir como un producto, escribiendo esta potencia como un exponente negativo. Listo. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Creo que me pedí una solución particular. Bueno, tengamos en cuenta la condición inicial, que cuando x sea 1, el valor de la función es 0. Como siempre, voy aquí. Porque si ustedes reemplazan en esta solución general en forma ya explícita, van a hacer todo, van a retroceder para despejar C. Pero si yo ya lo tengo acá casi despejado, reemplazan acá en la solución general en forma implícita. Reemplazamos ahí la condición inicial. 0 que es y por e a la 4 por x, pero x es 1, igual, bueno, reemplazan x por 1 y me quedaría que c es igual a menos 1/3. ¿Cuál va a ser la solución particular? Reemplazan acá por menos 1/3. ¿La escriben así? La escribo así. O bien puedo sacar factor común 1/3 por e a la menos 4x, lo hago, saco factor común, y esta sería la expresión simplificada. Lo escribo así, va a estar perfecto. Pero el problema es a veces que en un parcial le podemos dar así, o le podemos dar así. O sea, tienen que saber simplificar las expresiones cuando se pueda. ¿Sí? Entonces esa sería la solución particular. Bueno, y ahí ya con esto, acá yo le había puesto responda si esta ecuación diferencial es solo a variables separables. También miren la ecuación diferencial, dice y' igual a 1 más x más y más x por y. Y dicen, ¿y pero qué es esta expresión? ¿Cómo la trabajarían? A ver, y con esto terminamos. Le propongo estos ejercicios porque aparecen a veces en el parcial o en el final generalmente y no sabemos qué hacer. ¿Qué harían ustedes? Aparece y, entonces, encima es de grado 1, podría ser lineal, pero también podría ser a variables separables. O solo lineal o solo a variables separables. ¿Y cómo lo voy a decidir? Y bueno, chicos, ustedes tienen que llevar la ecuación diferencial a esta forma. Si es variable separable, ya nosotros sabemos que puede ser que la podamos expresar de esta manera. Una función de x, una función de y, o si es lineal, y' más un p de x por y igual a un q de x. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener presente. Si yo las ecuaciones diferenciales la puedo llevar de esta forma, responden a esta forma, y bueno,
Ya sé lo que voy a responder. Entonces trabajen acá. ¿Qué harían? A ver. ¿Qué ven acá? Miren, acá este término. Tengo y más x por y se me ocurre sacar factor común y para más o menos ir expresándola de esta manera. Aparte, si es a variable separable, tiene que aparecer un cociente de una función de x sobre una función de y. O bien también me puede aparecer un producto, pero de un producto de una función de x por una función de y. Entonces voy a tener que sacar factor común y. Si hago eso, miren cómo me quedo. ¿Y puedo sacar factor común ahora? ¿De nuevo sacar factor común otro término? ¿Qué término ven que se está repitiendo ahí? Miren acá, 1 más x, y acá tengo 1 más x. ¿Podría sacar factor común 1 más x? Sí, puedo sacar factor común, también. Entonces esta es una ecuación más, un poquito con más procedimiento algebraico. Listo. Tengo una función que depende de x y una función que depende de y. ¡Ay, fabuloso! Voy a poder separar variables. Entonces, a variables separables. Separo las variables. La y' es la derivada de y con respecto de x, igual a este producto. Bueno, este factor que depende de y al primer miembro y el diferencial de x al segundo. Y he separado las variables. ¿Sí? La función de x es 1 más x y la función de y es 1 sobre 1 más y, si lo quiero ver como el cociente acá. Y separo las variables y es a variable separable. Pero alguien me puede decir, a ver, analicemos aquí, analicemos acá. Este término tranquilamente lo puedo pasar al primer miembro. Sí, lo puedo pasar. Lo puedo pasar al primer miembro. Entonces hagamos eso, a ver si responde a la lineal. Tratemos de llevar a la ecuación lineal a esta forma. A ver si podemos llevarla a esa forma. Partimos desde acá. ¿Responde a la forma de la lineal? ¿Me aparece un y' más un p de x por y igual a q de x? Sí. Sí, miren que sí. Sí, sí. Entonces, p de x sería menos 1 más x y q de x sería 1 más x. Veo que acá esto es q de x, pero acá hay una constante que es menos 1. Es lo que le decía hace un momento. P de x y q de x comparten este factor. Entonces, la ecuación diferencial en ese caso va a ser lineal y a variables separables. Entonces, la ecuación diferencial es lineal. ¿Cómo sería esto? ¿Es solo a variables separables? No, la ecuación es a variables separables y también es lineal. Y si le pido resolver, y van a elegir el método más fácil, el de variables separables. ¿Sí? Así que bueno, eso se logra con la práctica, ¿sí? Con la práctica. Porque como les digo, en el parcial no le vamos a decir resuelva la ecuación diferencial a través del método de separación de variables. O resuelva la ecuación lineal, la ecuación diferencial lineal no le vamos a decir así. Ustedes tienen que saber reconocer qué van a hacer para resolver la ecuación diferencial. Qué procedimiento seguir de acuerdo a si es a variables separables o lineal o ambos. Y para concluir este trabajo práctico número 6, la actividad 8 es una actividad de integración conceptual. Ejercicios al estilo de final. Dice, decide si las afirmaciones son verdaderas o falsas y deben justificar su respuesta. Bueno, y hay muchas. Y acá el inciso, bueno, no es el inciso A, ahí se pasó. Espero que sea un error de tipeo nomás en el práctico. A, B, C, D, E, este sería F. Y yo opté por decir esta. Acá estoy afirmando que el factor integrante de esta ecuación diferencial es x. Tengo que decidir si es verdadero o falso. Yo estoy diciendo, el factor integrante de esta ecuación diferencial es x. ¿Será verdadero o falso? ¿Y cómo voy a decidir? Y bueno, tengo que calcular el factor integrante de esa ecuación diferencial. Si me está hablando de factor integrante, ya sé que es una ecuación diferencial lineal. Entonces, miren acá, el coeficiente de y' es menos 1, pero no tiene que ser menos 1, porque la ecuación diferencial es de esta forma. Y' por p de x
por y igual a q de x. El coeficiente de y' es 1 positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y voy a multiplicar a toda la ecuación diferencial por menos 1 para transformar esto en positivo. Hago eso, entonces ya me quedó y' menos 1 sobre x por y igual a menos 3. Y me está preguntando sobre el factor integrante. Y bueno, voy a tener que calcular la función factor integrante. ¿Cómo calculo? Bueno, necesitamos identificar P de X en la ecuación diferencial. P de X es menos 1 sobre X. Calculemos la función factor integrante. Ya sabemos que esto es e a la menos logaritmo de X. Esto sería e elevado a la x al logaritmo de x menos 1. O sea que el factor integrante es x a la menos 1. ¿Cómo es la afirmación? ¿Verdadera o falsa? ¿Cómo es la afirmación? Falsa. Falsa, porque el factor integrante es x a la menos 1. ¿Sí? De esa manera justifican cuando aparece una consigna de esta manera, decide si las afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. No basta con que me digan que es verdadero o falso, tienen que justificar. Entonces, esto es falso. Bueno, de la misma manera van a trabajar los otros incisos. Así que bueno, hasta acá llegamos. Disculpen que les robé estos 12 minutitos, sí, quería que concluyamos bien la clase. Y nos vemos la próxima semana en esta aula con los chicos de recursos. Y ya saben que los chicos de agronomía van a la comisión número 3. Así que les deseo, chicos, todo el éxito y que les vaya muy bien en el último parcial, ¿sí? Así que nos estamos Bien, profe, viendo nos el eligió. martes. ¿Cómo? No, profe, ¿por qué nos Nos cambió? eligió a recursos. No fue mi decisión, ¿no? Ya esperemos el otro año que esté en agronomía. Esperemos que el otro año de Profe, agronomía. mañana hay consulta. Sí, a las 9. A las 9 los vemos en Bueno. consulta. Así que Chao, profe, gracias. hasta el martes, chicos, que estén muy bien. Profe, ¿y este sábado es el coloquio de este práctico? No, el miércoles. El miércoles recién lo vamos a tomar, ¿sí? Ah, buenísimo. Bueno, profe, Bueno, nos que vemos. estén muy bien, chicos. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.